Acabamos de entrar en Ecuador, donde nos espera el primer desayuno del país. Con mucho esfuerzo llegamos a San Gabriel y nos acercamos al momento más impactante de nuestro viaje. Joder, ¿qué hacemos? Buenas noches, ¿qué tal? Diga. Estamos pensando de pasar la noche aquí. Nosotros tenemos nuestra carpa. Ya mañana por la mañana nos íbamos. ¿Qué tal? ¿Es tranquilo acá? Aquí es tranquilo. Ajá. Ahí encima de las gradas. Ajá. Después que acaben de jugar ellos, yo ya dejo apagando la luz. Ok. Se puede quedar allí con sus torbas, no hay ningún problema. Ah, perfecto. Pues pero que mañana estaría cubierto, ¿no? Mañana sí, mañana 7 de la mañana tienen que salir. Sí, no. Nosotros por la mañana tempranito ya desmontamos y nos vamos. Sí, ahorita pueden irse a acomodar ya tranquilamente por el lado de allá. Ajá. Aquí lo acomodan sus toldas allí y se quedan. Yo despacito ya voy a apagar la luz y ya. Acaban de jugar y ya apagan. ¿Así? Y esto no es nada, esto es suavecito, pero están desde las 6. Pues han venido mujeres, no sé, hombres, mujeres, haciendo zumba. Y menos mal que nos hemos puesto un poquito más aquí, más a la derecha, ahora os muestro, porque pues ahí está aún más fuerte la música, ¿no? Bueno, nosotros respetamos todos porque ellos también tienen que pasarla bien, solo que sí, para nosotros es un poquito tempranito. Y esta noche lo único que poniéndonos afuera, pues ha ido a llover. Bueno, hemos sacado el telo verde de aquí, que es anti lluvia, y el odilo está secando ahorita. Y hemos estrenado los sacos estos para dormir de pluma, porque pues esta noche aquí ha hecho fresquito. Pero hemos dormido muy bien adentro de la tienda con los sacos. Hemos dormido una maravilla. Lo único desde las 6 pues nos ha despertado. Estábamos durmiendo como bebés. Vamos a ver Elodie qué está haciendo. ¿Qué estás haciendo? Buenos días de mi parte. Han visto con qué energía nos despertamos por acá. Y la verdad bien hicimos a ponernos aquí porque la idea era de ponernos allá, pero como ven hubiéramos sido despertado todavía más. Y nada, una noche un poquito difícil, la verdad yo tuve frío, ¿tú no? ¿No tuviste frío? Y eso que estábamos bien abrigados, pero tenía como el cuerpo húmedo y no se me calentaba. Pero peor que todo esto, yo desde ayer estoy enfermita de la pancha también. Y pensaba que era pasajero, que me iba a pasar, que era ir al baño un par de veces y ya. Pero pasé una noche infernal y todavía hoy estoy con este dolor. Y imagínense que acá no hay baño y hay un montón de gente y yo me desperté corriendo literal. Así que imagínense un poquito el ambiente esta mañana. Bueno, les dejo con esas palabras preciosas y terminamos de recoger. Dejamos este sitio con un fresquito bastante importante. Yo en short. ¿Y qué es este bolso a la derecha? Lo decimos. Bueno, porque aquí estamos a 3000 metros de altura, pues la fresquito se hace sentir y la lluvia también. Saber el día hoy dónde nos lleva. Al final no hemos alcanzado a secar toda la tienda porque nosotros secábamos y la lluvia nos atrapaba. Tenemos que encontrar un sitio cómodo donde poder secar la tienda. Y ese es el momento más atendido. Encontrar un lugar donde probar por la primera vez un desayuno ecuatoriano para poner fuerza y seguir rumbo hacia el sur. Apenas estamos en la salida de Tulcán y hemos decidido pararnos a desayunar algo. Más que nada también para aprovechar de que no esté lloviendo ahora mismo para sacar todo lo que tenemos de la carpa que está totalmente mojado. Lo hemos puesto ahí como en el parking, ¿no?, del sitio donde vamos a desayunar para que se seque con el poquito sol que hay, pero como eso es muy fino se suele secar rápido, así que vamos a ver. Pero ya hemos entrado a pedir el desayuno, nuestro primer desayuno ecuatoriano. Hemos tenido que preguntar absolutamente todos los ingredientes de la carta porque no sabíamos lo que era casi nada, ¿no? Cambian los nombres. Entonces la señora muy amablemente nos explicó. Y hemos pedido el triguillo, así se llama lo que pedí. Y tú un seco de cerdo costeño.
Así que no sabemos qué nos va a llegar, vamos a ir a descubrirlo juntos porque creo que estará listo. Pues aquí está lo mío y lo más bonito es que podamos probar cosas nuevas. Perfecto, Ay, muchas gracias. Cosas nuevas con nombres nuevos, porque esto de acá lo llaman seco. Seco de res, seco de pollo, seco de cerdo. A veces yo tendría tendencia a pensar que sería seco, ¿no? Que no... Sí, pero es como tipo guisado, ¿no? Sí, en vez es un guisado y se ve bien sabroso. Ahora lo vamos a probar. Huele bien. Lo mío es lo que se llama triguillo, ¿sí? A ver, es en la carta porque no estoy seguro. Sí, no, tigrillo. Lo único que yo lo pedí, si pudieran ponerme el chicharrón aparte porque realmente viene mezclado y porque el chicharrón lo voy a regalar a Manuel, así de bueno soy. Y también viene con seco de res, yo pedí pues que sería como el guisado así de res. Y eso entonces el tigrillo sería como un tipo, bueno, digo puré, pero no será muy exacto, pero así como creo que me dijo el plátano verde con mantequilla y que se queda así con el huevo, el queso y pues como le comentaba, normalmente el chicharrón también viene mezclado. Y en eso también nos entraba nuestro juguito y mi plato está en $3. ¿Y lo tuyo? No me acuerdo. Igual, ¿no? 3. Es decir, acá ese desayuno que ven, pues por $6. No, el mío está a $2.50. $2.50. Cosa que en Colombia un poquito más caro era, ¿no? Remarcamos mucho la amabilidad de las personas. Nos han puesto esta parte, el quesito también. Nos ha explicado cada cosita, de verdad, mucha paciencia con nosotros. Que hacemos muchas preguntas porque, sí, porque como no conocemos, ¿no? Somos pesados, por ejemplo, yo pido eso aparte o no, porque no sé si me gusta, entonces para no estropearme el plato, pues quiero probar de poco a poco y agradezco muchísimo que me digan que sí, porque hay lugares que siempre te dicen que no, que es como lo ponen en la carta y ya, y eso me molesta mucho. Ni tuvimos tiempo de empezar a comer, que lo que pusimos a secar afuera ya se puso a llover, mientras lo fuimos a buscar y entrar y ya no está lloviendo más. Ese tiempo nos va a volver locos, ya lo digo yo. Pero total, que son muy amables porque nos dijeron que no había problema para que pusiéramos ahí adentro, así que pusimos como acá encima de las mesas nuestra carpa mojada a secar, pero les vamos a limpiar el restaurante antes de irnos. Te estás emocionando por Shrek. Está Shrek en la televisión y creo que no nos... Sí, lo pondré. Creo que no nos vamos a ir porque tiene que terminar antes, ¿no? Me hace llorar Shrek. Buen viaje, pronto retorno, nos comentan aquí los carteles. Pagamos $5.50. De verdad muy honesto, sobre todo por la calidad que ha sido. Está hecho de verdad con amor y esto nos alegra mucho. Ojalá todo Ecuador sea siempre así, así que como nos gusta muchísimo comer, pues nos alegra bastante. Y ahora delante nuestro nos espera una subida bastante empinada, 7 kilómetros. Elodie ya está bien decidida, a ver si la atrapamos. ¿Tú crees que esta noche ya tenemos donde acampar? Tenemos que avanzar, ¿no? En la casita esta, ¿no? Estaríamos bien. Justo lo que nos hacía falta. Humanidad. Ayer, un simple consejo sobre dónde podíamos pasar la noche fue suficiente para alegrarnos el día. Hoy, la camarera se ofreció a adaptar nuestro desayuno, cambiando algunos ingredientes y sirviendo otros aparte para que todo fuera a nuestro gusto. Son pequeños gestos, pero cuando llevas tanto tiempo viajando, terminan marcando la diferencia. Y siendo honestos, es algo que hemos echado mucho de menos durante gran parte de nuestro paso por Colombia. En muchas ocasiones, cuando preguntábamos por un lugar donde acampar o simplemente pedíamos algún consejo, ni siquiera obteníamos una respuesta. Solo silencio o miradas que nos hacían sentir fuera de lugar. No nos gusta criticar, cada persona es libre de actuar como quiera y según sus propios valores. Pero también nos gusta pensar que, más allá de la siguiente frontera, siempre puede haber un lugar donde las personas te reciban con una sonrisa o con un pequeño gesto de empatía. Y al menos en estas primeras horas en Ecuador, esta esperanza se está haciendo realidad. Buenas.
debe ser quizás la segunda o tercera vez que bajan y suben así. Nosotros ni una vez le hemos subido todavía. Hemos visto varios ciclistas, ¿no?, que hacen esto de subir y bajar, porque acá hay como lomas bastante empinadas, ¿no?, y es un buen entreno. Pero yo creo que mejor entreno aún sería que agarren mi bicicleta y suben, ya con una vez estarán bien y me dejan a mí la ligera. Yo creo que eso sería el mejor entreno todavía. Pero nadie se para. Mira que yo me pongo acá como lista para hacer intercambio, pero nadie. No, la verdad que desde que hemos entrado en Ecuador llevamos, mira, estamos al kilómetro 41, 42, he visto ahora, ¿no? 42 kilómetros, de lo cual 40 eran en subida. No, tampoco así, pero sí que se sube bastante y no estamos más en forma como lo fuimos aquella vez, en esos tiempos. Es que en los recuerdos siempre es mejor. Sí, yo me recuerdo fuerte allá. Bueno, en México no hemos pedaleado de norte a sur y todo pedaleando, ¿no? Sí. Pero es verdad que acá con esa parada larguita que hicimos en Colombia, estamos pagando facturas, ¿no? Igual valió la pena porque hicimos allá un viaje con una van. Es algo que queríamos hacer, ¿no? Pero el hecho de estar parado, yo creo que un mes parado, ya está, es como si no hubieras andado nunca. Para nosotros, que no somos deportistas ni ciclistas y pues no tenemos una condición, ¿no? Pero para gente así normal, ya después de un mes, bueno, veremos aquí en adelante cómo vamos mejorando. Pero ahora mitad subimos, mitad empujamos, sinceramente no alcanzamos. Pero bueno. Bueno, hoy hemos hecho 40 y pico de kilómetros. Sí, todo hemos pedaleado y que también subía bastante y ahí. Subía bastante. Ahora esta es la última antes de llegar al pueblo, que se llama San Gabriel. San Gabriel, que son 3 kilómetros. Y bueno, estamos sí, aquí literal, descansando un poco. Literal faltan 3 kilómetros, pero siempre los últimos kilómetros son los más largos, porque realmente 3 kilómetros tendría que tomarnos menos de una hora, ¿no? Así subiendo. Pero igual nos va a tomar más. Y es tempranito, ¿no? Para encontrar dónde montar la carpa. Nos anticipamos un poco, de hecho ahora tenemos que arrancar y venimos desde allá, puede ser o qué, desde al lado a lo alto. Sí, porque al final donde estábamos nosotros no veíamos ninguna montaña más. Sí, era el pueblo más alto de Ecuador. De la región al menos, no sé si de Ecuador, pero... Y acá de frente debajo está el peaje, el primer peaje que vimos. No hemos prestado atención a los precios, la verdad, porque sí, como bicicletas no pagamos. Así he visto $1 el coche normal, la moto como 30 céntimos, el camión que lleva un montón de remolca y tal, $6 el máximo. Pero el más pesado. No es allá caro, ¿eh? En Colombia ya pagábamos $6 y estando con una van, con un camper van que era solo de una rueda, ¿no? Como un carro, realmente no contábamos como un camión y ya eran $6. Cada peaje que había uno cada 100 kilómetros, había muchísimo. Sí. A ver ahora, porque es el primero que vimos, la ventaja que con la bicicleta pues no se paga, pero sí se suda. Sí nos dolió con el camper, nos dolía cada vez que teníamos que pagar peaje, ¿no? No nos lo esperábamos, porque al final en Francia siempre he escuchado que también es una ruina de peajes. Pero la verdad, no sé, entre Francia y Colombia, ¿quién gana? Creo que están a par. Y bueno, aunque sea duro, aunque hay picos de montaña como este, para nosotros en bicicleta es la forma de viajar que más nos gusta. A estas colinas no hace falta hacerles fotos, porque con la mente y el corazón estamos aquí, ahora, en el presente, y estos colores los tendremos tatuados en nuestro cuerpo, el mismo que nos permite avanzar cada día. Este es un cultivo de papas. Hay que preservar este verde. A veces creemos que la comida nace en los supermercados, pero nos olvidamos de que esta inmensa extensión de tierra no está aquí solo para ser bonito en el paisaje. Es el corazón que late silenciosamente y que hace posible nuestra existencia. Pues estamos buscando dónde pasar la segunda noche en tierra ecuatoriana. Y como ayer el parque del 8 ha funcionado, este parque se llama Parque de la Familia, es muy similar a donde hemos dormido ayer y por eso el equipo que gana no se cambia. Pero vemos que aquí está recintado con una entrada
y 1 hora. Buenas, ¿qué tal? Sí, porque aquí estaríamos muy bien. Lástima, porque cuando veo este parque yo ya veo nuestra carpa montada. Son grandes, ¿no? Los parques de aquí. Están bien Mira. hechos además. Qué pecado, porque mira todo el espacio. No es que se olvida de cerrar una puerta una noche. Nos tenemos que esconder. Nos escondemos Venimos antes. en esta pelota aquí arriba. Pues este pueblo, amigos, sube, baja, más sube que baja. Y el Elodie ha quedado ahí arriba. Estoy yendo yo a preguntar a los bomberos. Pero veo una cancha aquí también que no está mal. Elodie me abandonó. Dijo, si yo bajo no subo más. Me han dicho que hay una lavandería. A ver, bajamos un poco más. La chica me dijo lavandería, pero es donde lavan los carros. Para mí lavandería es donde se lava la ropa. Cambias país, cambias costumbres, palabras, cambia todo. Muy pequeñita, ¿no? La estación. A ver. Hola, buenas. Bien. Cansadito, pero bien. Estábamos buscando un sitio donde poder pasar la noche. Nosotros tenemos nuestra carpita para pasar la noche. ¿Habría la posibilidad donde ustedes? Muchas gracias. Yo de Italia y mi mujer de Francia. Solo que mi mujer se quedó ahí arriba porque dijo, si bajo no subo más. ¿Tú eres de Italia? Sí. ¿Hablas muy bien el español? Sí, vivíamos en España antes. Entonces ahí aprendimos. Seguro que no molestaríamos porque la estación es pequeñita, no queremos molestar mucho. Pero esta es la bandera de Ecuador o Colombia. Sí, de Ecuador. De Ecuador, pero es similar a la de... Ok. Solo el escudo. Tienen un escudo en el medio que es diferente, ¿no? Bien bonita. Sí, porque la veía de lejos, he dicho, pero quizás son colombianos los bomberos. En vez no. Soy yo que no sé la bandera de Ecuador. Ay, muchísimas gracias, Nelson. Manuel. Mucho gusto. Vaya nomás. Ay, qué amable el jefe de los bomberos. Es que el día ahora me va a matar porque estuve media hora hablando con él, ¿no? Uy, no me acuerdo más de dónde tengo que ir. Entonces estuve media hora. A ver, Elodie cómo está, enfadadita conmigo, que la dejé ahí arriba. Pero bueno, el esfuerzo que hice, que estoy haciendo, creo que va a pagar. Lo único que nos falta ahora, ya que tenemos una cama para esta noche en seguridad, es encontrar un platito de comida. Uy, ¿cómo sube eso? Y pues me comentó que mejor que estuviera en su estación porque hay mucha inmigración de venezolanos por aquí. Pero ¿qué pasa con los venezolanos? Que yo cada venezolano que encuentro son demasiado amables, demasiado buenos. Bueno, habrá sus razones para decir eso, pero lástima que no hemos ido a Venezuela, nos hubiera gustado un montón. Pero por obvias razones, que era muy peligrosa la frontera, no hemos podido ir. Tenemos cama esta noche. Bueno, este señor muy amable, de verdad. Me contó que fue a Francia, Italia, España, que lo trataron muy bien. ¿Ah, sí? La comida italiana, ha dicho, mucha pasta, ¿no? Pasta, mucho queso, mucho vino. Sí, cuando uno no está acostumbrado es... Pero me gustó. Ajá. ¿Qué es? Eso se ve bien también, porque un señor la había agarrado. ¿Qué y es, se una ve galleta? crujiente, es una galleta crujiente. Le he dicho, ¿de qué es? Pues dulce. ¿Qué son? Concisos. No, he encontrado justo aquí esta panadería que hace estos panes que son deliciosos. Ahora ya acabamos de comer uno. Quiero que adivines cuánto cuestan. De verdad, a mí me parece muy barato por el trabajo que es, por la cantidad y por lo bueno que está. Nada más 10 centavos, que además se están cayendo. El crujiente cuesta 20. Los otros dos que ya hemos probado están 10 centavos. Entonces, 10 centavos cada uno. cada uno. Entonces, 40 centavos todo esto. Y además lo bueno que están. Pues, Más que nada lo acabamos de probar uno, el pan dulce. Y a mí me gustó mucho porque además de ser un pan blanco, tiene como un toque de anís. ¿Le preguntaste? No. Si es en mi imaginación o qué. No. Preguntaba a ver, porque quizás está ahí, Es que ya está ahí alucinando. El chico no habla mucho, ¿no? Es de pocas palabras. De pocas palabras. Pero qué pancito. No sé, para mí sabía anís. ¿Tú también o...? Y entonces Le voy a como tiene un preguntar, a toque ver. de anís, ahora me haces quedar mal. Y me gusta bañarlo como en café cuando un toque de anís. Pero a ver. Sí hay. Ah, pues bien, entonces no me equivoqué. Gracias. Gracias. Ven, se pueden fiar de mí con la comida. Después de unos kilómetros aparece San Gabriel. La historia de este lugar no siempre fue tranquila.
En el 1868, un devastador terremoto sacudió y destruyó gran parte de la ciudad. Lejos de desaparecer, sus habitantes la reconstruyeron con esfuerzo, dando forma al centro histórico, reconocida como uno de los primeros pueblos mágicos del país. Aquí el patrimonio no solo está en sus edificios, sino también en la forma en la que sus habitantes entienden la comunidad. En la plaza principal se levanta un monumento dedicado a la minga, una antigua tradición andina basada en el trabajo colectivo, que recuerda que cuando muchas personas se empujan en la misma dirección, se puede conseguir cosas extraordinarias. Quizás por eso, desde que entramos en Ecuador, sentimos que la hospitalidad no es una excepción, sino parte de la identidad de este lugar. Buenas, ¿qué tal? Mi mujercita encontró este lugarcito que la verdad nosotros estábamos buscando donde comer normalito, ¿no? Así. Y de repente nos dicen, no, venís aquí que tenemos otra sala. Y estamos catapultados literalmente en Italia, ¿no? Parece en Italia con una plaza, Es la fontana, ¿no? Que da ese... Sí, una fontana, los arcos. Entonces pues me siento un poco a casa, que nunca viene mal. Y además aquí la amabilidad de las personas y de los camareros. Mirad, que yo estaba ahí con la computadora copiando los datos para que no se pierdan más. Y me han llevado otra mesa, nos han llevado en una mesa más grande, nos han llevado las poltronas. Es decir, Han encendido esto también. Han encendido el fogón porque hace fresquito. Una amabilidad aquí, la verdad, que nos fascina, nos tiene bien contentos, porque cuando es así en un país al final te sientes mucho mejor. Al final te hace sentir bienvenido, a gusto y como si estuvieras en tu casa. Además, mejor, en mi casa no me tratan así. No. Yo pedí como un sándwich caliente de lomo de cerdo con cebolla caramelizada y queso fundido. Y hemos pedido, sí, una jarra de limonada de maracuyá. Y Manuel pidió una carne, ¿no? Sí, porque al final proteína. Necesito proteína que me canso muy rápido. Pero por ejemplo, en la carta, pues como lo que yo desayuné esta mañana, lo que se llama... Ay, no sé, no me acuerdo el nombre. Pues lo que comienza mañana también lo tenían acá y como a $2 y algo, que nos parece súper económico, además que nos gustó mucho. Y luego, pues por ejemplo, el plato como pidió Manuel de carne, así, carne buena, ¿no? Un poquito más caro, ¿no? Sí, como $13, ¿no? Pero igualmente, pues $3 para una pieza de carne, a ver qué tamaño será, pero me parece, pues, razonable, ¿no? Y yo me pedí, pues, un sándwich y a ver qué nos llega. Y además han puesto nuestros vídeos de YouTube ahí en la televisión. Te la has creído, ¿a que sí? Se la ha creído. Sueñas, hombre, sueñas. Bien, ¿no? Tu pieza de carne. Oh. ¿Qué dices? ¿Me das un poco de tu Se- paní? Sí, también Sí, se ve bien, ¿no? rico, Yo creo que hemos elegido bien sitio, ¿no? Es que te han puesto un cuchillo para cortar la carne y tú giras la limonada con este cuchillo. Es que de verdad. Pues chicos, como ya saben, buen apetito. Ah, una cosa que no he hecho es... No he probado aún la cerveza de aquí. ¿Hay cerveza aquí? Sí, tiene que tener. Ecuatoriana. Sí, pues Ay. nada más la veo, la cerveza ecuatoriana la vamos a probar enseguida. Y espera, aprovecho que tengas acá la cámara para decirte lo que estaba hablando antes, que tenemos que hablar esta noche. Quizás la gente también nos puede ayudar. Porque yo realmente estoy acá viendo el mapa para saber qué rumbo tomar. Si seguir como recto, entre comillas, dirección Ambato, creo que es, Quito, la capital, luego Cuenca y así entrar en Perú, como ir por el camino por donde estamos, ¿no? O vi otra opción que sería como que desde aquí, que estamos en San Gabriel, bajar un poquito más y como llegando por Ibarra, iríamos a la derecha por Esmeralda, que es como en la costa, y de ahí bajaríamos como hasta Guayaquil, y de Guayaquil entraríamos de nuevo para Cuenca y así para Perú. Entonces eso es lo que quiero que veamos esta noche, porque hay pros, que es como ir a ver la costa y sería más plano y pues vemos otras partes de Ecuador, o vamos por acá que es más montaña,
pero es donde está el Cotopaxi, como la montaña y tal, pero después no sé si vamos a subir con la bicicleta hasta allá. Es eso que tenemos que hablar esta noche. Bueno, lo dejo ahí también por si hay gente de acá de Ecuador que nos ven, que nos recomiendan qué es lo más lindo de ver, de hacer, sabiendo que nosotros, más que lugares, pues nos gusta como el encuentro con la gente y lugares bonitos, tranquilos, pero bueno, les dejo a que me guíen. Tienes Mierdas dos de manos y dos personas. patas, ¿por qué no vas a trabajar? Digo yo. En el próximo episodio vivimos uno de los momentos más terribles de toda la travesía. Pero vuelve armado, joder. En esta ruta estamos solos. Este cabrón vuelve a por nosotros, coge el spray. Cuando crees que todo está bajo control, Joder, ¿qué hacemos? basta un solo instante para que pase lo que nunca tendría que pasar. Amor, por favor.